A continuación, Buena Vibra, programa mixto, informativo, recreativo, transmitido en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Diego Armando Agüero, certificado número 13215. En el aire, Buena Vibra. Buena Vibra a través de Radio Sintonía 1420 AM. La radio que tú escuchas porque te escucha. Vibra hoy con los martes especiales de Roberto Lovera de Sola. Martes culturales. Ustedes pueden conversar con el anfitrión Roberto Lovera de Sola y llamarlo a través del 264-1494, el 264-1619. Como siempre, les saluda el personal de Radio Sintonía, encabezado por la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección de la estación, Toti López Pocaterra en la coordinación de producción. Naturalmente, Diego Armando Agüero en la producción ejecutiva, quien les habla, Turi Agüero, y la magia del sonido en las manos de Luis Guillermo Martínez. Nos vamos entonces con Roberto Lovera de Sola y Buena Vibra. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Habla Roberto Lovera de Sola desde Radio Sintonía en Caracas para toda Venezuela, para amigos y amigas. Ya saben que igual nos pueden ver nos pueden escuchar en internet y pueden escucharnos desde luego por nuestro dial. Y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa bastante especial. Está aquí con nosotros la doctora Gloria Cuenca. Públicamente creo que todo el mundo sabe quién es ella, una destacadísima profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y gran experta en todos los problemas de la ética del periodismo. Ella acaba de publicar un libro que se consigue en las librerías, se puede buscar fácilmente, que se llama De Regreso de la Revolución. Desde luego no está Gloria hablando de esta llamada revolución, que como les he dicho yo siempre no es revolución, sino caos y anarquía, algo que no tiene nada que ver con el desarrollo de ninguna sociedad normalmente. Y donde ella nos estudia y cuenta y dijéramos documenta el proceso de muchas personas, en el caso de ella y de su esposo Adolfo Herrera, aparentemente no, según el testimonio consignado en este libro, ellos fueron, dijéramos, bastante anteriores a la comprensión, o sea, comprendieron la realidad de lo que era el comunismo, sobre todo a través de la versión china. Aquí en el libro ustedes verán cómo y por qué ellos decidieron apartarse de eso. Con mucha anticipación, porque yo los conocí a ellos hace 40 años, el 75, y nunca hablamos de ninguna de esas cosas porque obviamente ya ustedes estaban. Y el libro tú cuentas incluso el trabajo íntimo, personal de psicoterapia para volver a llegar a ser lo que uno fue. Bueno, Gloria, bienvenida, estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Creo que este libro, amigos, tiene además un gran valor en Venezuela. Yo no sé si hay otro libro que podríamos colocarlo en una estantería donde uno ponga libros sobre la caída del socialismo y del comunismo, sobre todo del socialismo llamado autoritario, pues. Y el testimonio desgarrador en muchos momentos y angustioso que encontramos en este libro, pero a la vez la ventana de la esperanza que se abre. ¿Cómo llegaste, Gloria, a tener la idea de que tú tenías que consignar por escrito? Bueno, buenos días, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Sí, yo desde el año 76 exactamente, que fui la primera vez a China, yo me di cuenta que las cosas no eran como yo me las imaginaba ni como las pensaba. Al regresar el 79, yo en el avión de regreso vez a China, claro, porque el 76 estaba vivo el presidente Mao y eran las cosas de una manera.
pasan 3 años, Mao ha muerto, y entonces los colegas de la agencia de noticias Xinhua nos vuelven a invitar a Adolfo y a mí. Y ya está Deng Xiaoping, ¿no? Ya estaba Deng Xiaoping, y los cambios eran impresionantes desde el punto de vista económico, no tanto desde el punto de vista ideológico ni de la libertad de expresión, pero había un cierto cambio, y entonces ellos desdecían todo lo que nos dijeron en la primera oportunidad. ¿Tú te imaginas cómo me podía sentir? Nosotros decíamos, ¿pero qué es esto? Y la pregunta es, ¿cuándo era verdad? 2 personas pensantes, profesores universitarios, formados. Ajá, la pregunta mía era, ¿y si ahora es una mentira y lo otro era la verdad? ¿O aquello era la mentira y esto es la verdad? Entonces eso era una angustia tremenda. Cuando yo me monté en el avión, aparte de todas las consideraciones sobre el periodismo que ellos hacen, que no es periodismo sino propaganda, yo le dije, Adolfo, yo que soy una deslenguada, que todo el mundo me conoce porque digo siempre lo que pienso, yo no tengo esperanzas de vivir en un régimen así. Yo no puedo seguir siendo marxista, leninista, pensamiento de Mao Zedong. Por lo menos Adolfo era mucho más discreto, mucho más comedido en su manera de ser. Y entonces, claro, a mí se me ocurrió que lo iba a escribir, pero entonces cada vez que yo empezaba a escribir, o me sentía culpable, o me sentía muy asustada, porque era joven, y entonces uno cuando es joven siente muchas cosas que la vida va decantando, la experiencia te hace cambiar, y entonces fue justamente cuando el cierre de Radio Caracas Televisión, en 2 oportunidades, que yo dije, no puedo seguir esperando, y después el ministro que dijo que íbamos hacia la hegemonía comunicacional. Porque entonces yo sentí que una cosa que era mi vida, como es el periodismo, y enseñar a los periodistas, que es la otra parte fundamental de mi existencia, la creencia en la importancia que tiene la libertad de expresión para el ser humano, de la libertad de información como un gran logro como derecho humano, entonces es pero opacada y desaparecida en los regímenes de socialismo real. Entonces cuando yo vi que aquí no era simplemente un juego, sino que eso se lleva a la práctica, y después viene el cierre de las 33 estaciones de radio y todas las presiones contra los medios, yo dije, tengo que hacer el esfuerzo y ponerme a escribir, cosa que no es fácil en medio de esta atribulada sociedad que vivimos, abstraerse de todo. Sobre estos temas tan dolorosos. Tan dolorosos para mí. Porque era primero un fracaso. Yo hubiera querido mucho que no fuera un fracaso. Claro. Yo hubiera querido que la revolución fuera verdadera y una maravilla y lograra, pero eso es una mentira. Y entonces yo me sentía confrontada en cada página del libro con mi propia historia, con mi propia realidad, y por eso es que la gente me dice, pero esto es como triste. Pues claro, la historia de un fracaso no puede ser nunca alegre, pero es valiente. Sí, y es esperanzadora. Claro, porque libro lo es. Sí, porque yo pienso que todo ese proceso sirvió para que yo me dé cuenta de lo extraordinariamente importante que es la democracia. Sí. Y cómo hay que luchar por la democracia, que nosotros aquí hemos perdido a veces esa noción de la lucha por la democracia, por la libertad de expresión, por la libertad de información, por la libertad de traficar. Ahorita, por ejemplo, tenemos dificultades para movernos en el propio país porque o no hay cupo, o es un rollo, han cerrado las líneas, o no te los permite comprar los pasajes. Eso es muy común en los países del socialismo real. Los chinos justificaban eso diciendo que ellos son muchísimas personas y que no podían permitir que la gente fuera a la playa del mismo día todos los días. Entonces tu país para la playa tienes que sacar un permiso. Y son cosas muy complicadas y muy difíciles de entender en un país como Venezuela, que pasó por 40 años de democracia representativa con muchísimos errores, muchísimos, pero con muchísimas cosas logradas, maravillosas, que hoy en día las tenemos que... El balance es absolutamente positivo. De la República Civil, que es su verdadero nombre, es positivo. Además, nunca en Venezuela había habido 40 años de estabilidad política, claro, y social y de desarrollo económico, no interrumpido por revoluciones como el siglo XIX, que pudiéramos haber avanzado mucho, pero cuando habían guerras civiles, el presupuesto nacional había que invertirlo en pelear contra los insurgentes, pues. Por ejemplo, eso está muy demostrado, incluso muy bien, en un libro que escribió Eduardo Orsiles Farías, con ocasión de, sobre el ministerio, lo que era el Ministerio de Obras Públicas, y él explica cómo de repente, en medio de las guerras, las obras de infraestructura tenían que detenerse porque claro, había que utilizar, en fin, el presupuesto en otra cosa. De tal manera que sí, desde luego sí es doloroso, pero también es valiente, y yo creo que esto abre una esperanza, porque este es un libro
la democracia no solo es un sistema, es un modo de vida que respeta la opinión del contrario, pues, claro. que lo respeta para que te respeten, donde nadie se le ocurriría, bueno, hay quien se le ocurre insultar al que piensa distinto, eso es antidemocrático, claro. completamente. De tal manera que vi desde luego tú tenías un fundamento, que también eso es algo que habrá que estudiarlo, que es el fundamento de la familia, que sí. Es la clave de un desarrollo, sí. Bueno, imagínate, tu hija de Humberto Cuenca. Sí, mi papá, mi mamá eran una gente muy, muy apegada a los afectos y a todos los valores tradicionales de Venezuela y al amor de Venezuela. Es decir, porque a mí se me sembró un amor por la patria muy genuino, que a mí me ha sorprendido mucho ver en estos tiempos que la gente habla y no le importa para nada el futuro de Venezuela. Se roban los reales, hacen cosas espantosas, no les importa, maltratan a la gente. Es decir, hay un... Pero es que el liderazgo ha sido antivenezolano. Antivenezolano. Y eso, sí. eso es muy grave y muy doloroso. Ahora bien, desde luego hay varios procesos que tú cuentas muy bien en tu libro. El proceso, dijéramos, de decir, no, esto no es el camino. Sí. El pensar que habían en tus raíces señales que te indicaban que podía cambiar, y desde luego la propia experiencia de la democracia. Fíjate tú, hay mucha gente que fueron marxistas respetabilísimos, sí. Pero que yo creo que la democracia los enseñó a que ese no era el camino, hasta el punto, Gloria, que hoy en día los mejores estudiosos importantes de Rómulo Betancourt son Manuel Caballero, Germán Carrera Dama, sí. Que eran sus antagonistas en algún momento. Sí, pues. Sí, que venían del marxismo, además. Sí, eso luego es muy interesante, muy importante. Bueno, porque es que una cosa es esa visión propagandística que hace todo el sector de la izquierda radical con relación a lo que es la democracia, a lo que son los líderes de la democracia y al valor que eso tiene. Y en la práctica se demuestra que ellos no creen en nada de eso. Tú, por ejemplo, te pones a leer las cosas sobre Stalin y te aterras, porque el hombre era una cosa espantosa. Sin embargo, chicos, Stalin mandó a matar más de 40 millones de personas, mientras Hitler, por supuesto, toda la Segunda Guerra Mundial alcanza creo que 35 millones, pero los muertos judíos son 6 millones. Sí, entonces, el holocausto de Stalin es mucho peor. No. Pero ni hablar del de Mao. No hay comparación. No hay comparación. 60 millones se calculan los muertos entre la larga marcha, la revolución y la revolución cultural, que fue el desastre. Sí. Entonces yo me pregunto, y lo expreso en el libro, ¿por qué hay esa obsesión por tapar esas historias? Eso es un poco una especie de concepción en donde todo es propaganda, y eso es sumamente peligroso. Claro. Yo me acuerdo que dentro del partido, cuando surge esa línea que uno no sabía si era verdad o era mentira, que había que matar a un policía todos los días, y yo peleaba contra eso dentro de la Juventud Comunista. Yo peleaba, decía, eso no puede ser, los policías son una cosa horrible. Más todos eran hijos del pueblo. Sí, y gente de los barrios. A los que se suponía que las ideas de ellos iban a reivindicar y salvar, qué sé yo. No, nada. Y entonces el Lino Martínez, que se llama la primera vez que Fidel Castro intentó invadir a Venezuela, y se llama Conversaciones Secretas. Es la primera vez, Roberto, que yo encuentro una explicación a esa especie de locura que había en esos años. Fíjate lo que cuenta Rafael Elino Martínez. Él dice